El título de esta mesa es Ética y violencia obstétrica, socialización y normalización. La primera de las ponentes va a ser Mara Ricoy Olariaga. Mara es conocida en redes como matriactivista. Es especialista en educación perinatal por la Universidad de Bedfordshire e intérprete para los servicios públicos en el área de salud y especializada en terminología obstétrica en inglés, español e italiano. Ha publicado diversos libros sobre violencia obstétrica, feminismo y cine, y un glosario obstétrico. Fundó el movimiento internacional contra la violencia obstétrica denominado la Revolución de las Rosas y ha participado en innumerables campañas como activista. Recientemente ha asumido el cargo de directora de Salud Sexual y Derechos Reproductivos en la ONG feminista Filia. Es madre de 2 hijos y una hija, poeta y feminista radical, y reside en el Reino Unido desde hace unos 30 años. Y nos va a hablar en su ponencia sobre la normalización de la violencia obstétrica a través de los medios audiovisuales. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias ante todo a Desiree por tenerme hasta aquí, por hacerme sentir como en casa. Casa es Escocia y llueve como llueve en Escocia, así que muchas gracias. Bueno, creo que ha sido una jornada muy interesante y no es que lo que yo os vaya a contar sea más light, os va a dar esa impresión, y eso es lo que tienen las películas y las cosas de entretenimiento, ¿no? Que sin darnos cuenta nos van... O sea, tú estás entretenida y no te das cuenta de que en realidad estás consumiendo una cantidad de cosas que luego van a forjar pensamientos o van a tener una influencia en la forma en la que nos comportamos. Entonces, no os dejéis engañar por lo que estáis a punto de ver. Es un poco un análisis de todo eso. Desiree me invitó con la propuesta de la normalización de la violencia obstétrica a través de los medios audiovisuales. Yo que soy anárquica por naturaleza, dije, es que normalización ya está normalizada. No lo tenía muy claro. Entonces luego pensé, la promoción de la violencia obstétrica a través de los medios audiovisuales, y tampoco me convencía. Y, a ver, muy bien. Control del ratón, perfecto. Sí. Pues igual, ¿a cuál le tengo que dar? ¿Aquí? Vale, ¿para pararlo? Sí, ya está. La programación... no se para. Perdón. No tuve la gran idea de convertir mi presentación en una película. Como veis, no está funcionando. Un segundo, por favor, con el cursor. Y eso es pausa, ¿no? Vale, pues como os decía, pensé en varios títulos y... no avanza. Vale, y luego pensé también en la programación a través de los medios audiovisuales para la aceptación de la violencia obstétrica. Me parecía muy rimbombante. Y luego pensé, no, esto es la misoginia audiovisual cooperante de la violencia obstétrica. Y concluí, no, estos son las 3 P's. Y diréis vosotros, ¿y qué son las 3 P's? Pues para mí es lo que está en todas partes todo el rato, propaganda patriarcal perpetua. Inventado como las 3 P's. Como ha dicho Susana, una de las muchas cosas que hago es dar clases de preparación al parto. He estado durante más de una década dando clases de preparación al parto en Londres y he utilizado mucho las películas para empezar a deconstruir las ideas de parto que tenía la gente que venía a mis clases. Y siempre, invariablemente, cuando se hablaba de embarazo y de John Hurt, con un alien que le sale de dentro un montón de sangre por todas partes y además luego el alien, no sé si lo recordáis, pero sale corriendo y se va, ¿no? Entonces, esto es lo primero de lo que se habla cuando se habla de embarazo en plan... no sé, animado y tranquilo en una clase de preparación al parto. Me parece como muy significativo. Pero luego cuando vas a profundizar un poco, lo siguiente es esto. Está en inglés, pero os traduzco sobre la marcha. Estas son las clásicas ideas de parto. Mujer que grita, que pierde los papeles. Bueno, él se ha metido Chucky, el muñeco diabólico, la novia de Chucky, pero la idea es la misma, ¿no? Hombres asustados de las mujeres. Vale.
Esto es un clásico, y es un clásico porque en muchas escenas la mujer en ese momento de estar gritando como poseída, una de las cosas que dice es: «Esto es culpa tuya, me lo hiciste tú». Y yo cada vez que me han contado esto en mi clase, que han dicho: «Ah, sí, lo típico de gritar mientras estás pariendo, de tú me has hecho esto», estamos normalizando la violación. Estamos aceptando que la mujer no tiene consentimiento, ni deseo, ni ganas de tener un hijo, sino que ha cedido al deseo de un tío y ha acabado embarazada. Y a mí esto, que me lo cuenten así tan normal, como si fuera divertidísimo, me da mucho miedo. Esto está normalizadísimo en las películas, ese tipo de escena, ¿no? Luego, lo que es interesante de todas esas escenas, que son invariablemente las que vienen a la cabeza de la mujer gritando, la mujer de espaldas, mujer histérica, palabra que me encanta, por supuesto, perdiendo los papeles, insultando al marido, es una idea muy interesante, porque si lo pensáis hay como roles invertidos. Es decir, es la única situación en la que una mujer puede mostrarse violenta, puede increpar, puede tener voz. No tiene voz, pero tiene una voz, ¿no?, que es como desconocida, que hace que, por otra parte, los hombres a su alrededor estén asustados de este personaje femenino que está gritando de esa manera y que está expresándose así. Eso es necesario para un machismo invertido. Los hombres en las películas de parto, en las series, si lo veis, ¿qué pasa con los hombres cuando salen en una serie de parto? En alguna escena de parto, pensad en Friends, pensad en cualquier cosa, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se comportan? Contadme. Están acojonados, se ríen, no entienden, no saben nada. Ross en Friends piensa que salen dos cabezas porque no reconoce que el bebé viene de nalgas. O sea, pasan a ser totalmente absurdos, pierden la inteligencia y tal, y una puede pensar, fíjate, aquí los hombres pobres, no. Esos roles son necesarios porque los hombres no pueden saber de algo que le ocurre a la mujer. Es una forma de reclamar el machismo una vez más. O sea, un hombre que sepa lo que ocurre en un parto, que entienda lo que le pasa a su pareja, no. O sea, es un machismo invertido muy particular de las series y de las películas que se ve muy a menudo. A ver. ¿No? ¿Sí? Vale. Para mí, la gran parte del problema de por qué vemos cosas representadas así, por qué los partos siempre se representan de la misma manera, que no tienen sentido además. Por ejemplo, si yo le pregunto a una mujer quién va a atender tu parto según las películas, siempre va a ser un hombre. Es un hombre ginecólogo, porque todas las películas que consumimos suelen venir de Hollywood. En Hollywood, en Estados Unidos, la atención es muy a manos de obstetras, pero yo les digo, vale, estás en Reino Unido, la profesional que te va a atender va a ser una matrona. En el caso de que fuera ginecóloga, sería ginecóloga, porque la proporción estadísticamente es que sea una mujer. O sea que estamos viendo que la realidad está distorsionada por una narrativa en el cine que no se corresponde, pero como que se retroalimenta de alguna forma. Parte del problema, como digo, para mí es que quienes escriben, quienes nos cuentan estas cosas, quienes dirigen, son hombres. Y bueno, nos podemos plantear, bueno, ¿y por qué no hay más mujeres en la industria cinematográfica? Pues empiezas a mirar estadísticas, que sepáis que solo hay un 25%, tanto en Europa como en Estados Unidos, de directoras en el cine. Y dices, bueno, ¿y por qué será eso? Pero es que luego te encuentras con la estadística alucinante, no sé ni cómo describirla, que el 94% de las mujeres en Hollywood, en cualquier punto de la industria cinematográfica, ha sufrido acoso o abuso sexual en el trabajo. O sea, ya no estamos hablando de actrices que hayan denunciado en el Me Too, estamos hablando de que toda la industria, de alguna forma, tiene un porcentaje así, que a mí me parece una salvajada. O sea, lo tuve que leer varias veces porque no puede ser. Entonces, o sea, como para querer seguir siendo directora o guionista o lo que sea en semejante situación. Si ya tenemos las cosas complicadas, pues imaginaos. El sexismo en esto es explicaros, desde mi perspectiva, que no es una cosa aislada. Estamos hablando hoy, por cierto, estamos hablando de las mujeres
las mujeres somos nosotras las que estamos contando esto también, ¿no? Que decía Simone de Beauvoir que la fragmentación empieza desde ahí, cuando una da una ponencia hablando de las mujeres, como si fueran otra cosa. Nosotras somos las mujeres. Y no es algo que ocurra de manera aislada en un paritorio. Yo he cogido un taxi esta mañana para ir a la estación. Me ha preguntado que de dónde venía, he dicho, de Escocia. Ay, ¿por qué estás aquí? Pues voy a hacer de ponente en un congreso internacional de violencia obstétrica. ¿Eso qué es? Le explico brevemente. Le digo, ha habido un programa, por lo visto, en Focus en España. Ah, ya, ¿sabes lo que pasa? Es que en España se está empujando mucho lo del parto natural. Y le digo yo, sí, lo sabía. Últimas noticias. Y entonces me ha contado su experiencia. Y le he dicho, ¿ha parido usted? Tengo 4. Digo, vale. Entonces me ha empezado a hablar de casos de nalgas, de no sé qué. Yo intentaba decirle de buena manera lo que sé. No ha habido forma. Me ha dicho que un ginecólogo muy campechano, el mejor según él, le hizo un cortecito a su mujer de nada. Y él está a la mar de contento. Con esto que os estoy contando en plan de broma, pero que me ha pasado esta mañana, que me ha parecido el ejemplo de mansplaining más alucinante que me podía haber ocurrido, lo que vengo a decir es que es todo, no es un apartado, no es en un hospital, no es una película, es un todo. Lo he dicho muchas veces, el patriarcado es una jaula en la que vivimos todos y nos afecta constantemente de muchísimas maneras. Es importantísimo, por tanto, que las mujeres narremos nuestras historias, dirijamos las películas, seamos quien contamos las historias, sea en grupos del Partos Nuestros, sea en Hollywood. Quiero decir, hay que hablar de nosotras, por nosotras, con nuestra voz. No que un taxista me venga a decir lo bien que ha ido una cesárea, que él no ha sufrido, no me sirve. Y por eso os estoy poniendo esta foto aquí. Esta foto es de una escritora que se llama Taffy Brodesser Agner, a la que he contactado, pero todavía no me ha devuelto el email, no sé si lo hará. Y luego Valerie Faris y Jonathan Dayton, Sari Springer Berman y Robert Puccini. ¿Por qué pongo esto? Aquí hay 3 mujeres y 2 hombres. Una es la autora de un libro que ha sido llevada a una serie y ellos son 2 matrimonios que son directores de la serie. Y hay una proporción de 3 mujeres versus 2 hombres. Pero lo más importante es que Taffy ha sido víctima de violencia obstétrica. Os voy a poner la mejor escena o el mejor caso de violencia obstétrica representado en una serie de televisión. Yo nunca he visto nada tan sumamente fiel a lo que las mujeres nos cuentan. Y es porque fue lo que sufrió Taffy. Os pido que prestéis atención, lo he subtitulado y si queréis luego comentamos. And then she wasn't. I don't know. If you're not progressing, if it were me, I'd talk to the doctor about pulling the plug on this induction, right? No, I think we should take a second and catch our breath, okay? Tell him you'll stay in the hospital. Just tell him you'll do what he says. Hello in there. We heard you were here. Get them away. Yeah. Hi, guys. Hey, come with me. Yeah. Did you hear from Dr. Goldberg? I told you I'm covering. I've done this at least 5 or 6 times before. My husband is gonna, do you think that maybe we should stop the induction? Because my blood pressure is lower now. I'm not progressing. I'm exhausted from the Stadol. It made me hallucinate all night last night. I didn't want the epidural yet. Let's just see what's going on in there. And then, if you're still not progressing, we'll talk. Ow! 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 Is this just supposed to be... Ow! This is not an exam. There is some leakage Ow! here. Ow! Get me the hood. What is he doing? What are you doing? Ow! Ow! Fuck! What the fuck are you doing to me? Stop it! Hey, what the hell is going on?
There she was, paralyzed, literally paralyzed, splayed out like she'd been crucified. Everything in her told her to get up and run, to make a break for it. But she couldn't. Any power she ever thought she had was suddenly gone. You're doing great, honey, okay? You're almost there. Oh my God, it's a girl. Rachel, it's a girl. It was the worst day of her life. I think you should hold the baby. I still can't feel my legs. It's not safe. What if I have to run? Okay. Give her to me. We're gonna go to mommy now? Okay. Okay, honey. Okay. Hey, mommy. Rachel looked down and knew that the baby knew what she was thinking. ¿Qué opina? Me gustaría mucho escucharlo. Gracias. Yo reconozco mucho los casos, los relatos de parto, ¿no? Los traumáticos que te cuentan, pues eso, que eres algo pasivo, ¿no? En ese proceso. O sea, me ha conectado mucho con una historia de una mujer que contaba que a su hija la nacieron, ¿no? Entonces, la barrera, el no ver, no estar conectada, y luego el que te entreguen a tu bebé y que no reconozcas el vínculo, ¿no? Esas prácticas destruyen un vínculo que debería ser natural, que las propias hormonas tendrían que favorecerlo, ¿no? Pero como no es un proceso natural, pues eso, se va a casa y tiene un bebé en sus brazos que no reconoce como suyo. Pero lo interesante además de esta serie es que está contada, no la quiero destripar mucho, pero está contada, la primera perspectiva es el marido que cree que es una madre despegada. Entonces ya cuando ves esto, sobre todo si entiendes, pues claro, o sea, no es que sea una madre despegada, es que no le han dejado ser, o sea, no ha llegado ahí. A mí me parece muy interesante porque también hay un momento en el que tiene la opción de irse a un grupo de depresión postparto y se va a un grupo de supervivientes de violación, algo que me parece súper interesante. Que, o sea, ella lo está identificando como que la han violado y sabe que ese grupo es el que la va a entender, ¿no? O sea, tiene muchos puntos y como digo, yo tuve que investigar porque dije, ¿esto dónde sale? Hasta que descubrí la historia de la autora, que es ella ha pasado por ese episodio. Entonces, es muy importante en el cine ver cómo nos cuentan una historia. La protagonista es ella en todo momento. Todo lo que la rodea es solo para recordarte que no está siendo escuchada, que no se le está haciendo caso, que se la... Y además luego a mí me gusta que no es un caso de brutalidad. O sea, uno puede decir, bueno, le ha roto el saco. But I typed it. It's typed. The birth plan. Y la cara del marido, sobre todo. I want to push. Please, I want to push. Please. Es como, no vas a hacerlo, ¿sabes? Y lo siguiente que vemos es que está súper feliz con morfina hasta las cejas diciendo, ¡ay, qué bonito el cerdito! Y que le da igual todo, ¿no? Eso podría ser la misma escena de antes, pero narrada por alguien que no entiende lo que implica para la mujer, ¿no? Y creo que es muy importante ver las diferencias, cómo cambia, o sea, el protagonismo. Absolutamente prioritaria, donde una mujer dice que no repetidamente y no se le hace caso, es decir, una violación. La escena de Blade Runner, es que aquí tengo que respirar hondo. 1982, Blade Runner, para gente mayor como yo, esto era un clásico. Y cuando vas a YouTube a buscar esta escena, en inglés te pone Love Scene. Esto es una escena romántica.
Es una escena romántica solo por la música, todo lo que ocurre es una violación. Observad la música, parece que hay tensión en la música, pero escuchad, ¿eh? Es decir, la música de Vangelis de fondo en ese momento está a punto de definirse si hay tensión, si tal, pero ya es romántica. Ese saxo ya nos dice que eso es una escena romántica. Da igual lo que estés viendo, pueden estar acuchillando a alguien que tú oyes esa música y dices, ¡ay, qué bonito! Claro, con el añadido que el personaje de Sean Young es una replicante, bueno, es un robot, fantasía masculina donde las haya. O sea, pues bueno, ya, si es un robot. Y entonces ahora él le dice cosas como, dime que me quieres, dime que no sé qué, ¿no? Esas que nos gustan tanto a las mujeres. I can't rely on you. Say, kiss me. Kiss me. I want you. I want you. Put your hands on me. Y culmina con la imagen de una geisha, por si no nos ha quedado clara la historia. Vale. Una de mis pasiones, quienes me siguen en redes sociales sabrán que es la denuncia de fotografías, yo las llamo fotografías decapitadas. Y es porque si alguna vez vais a buscar una foto de una embarazada para lo que sea, una foto de stock, veréis que no tienen cabeza. A menudo tampoco tienen pies, a no ser que sea para indicar que la embarazada está muy gorda y esté subida a una báscula. O sea, es la única vez que tú le ves los pies a una embarazada en una foto. Entonces, he hecho una pequeña captura de lo que es una búsqueda de embarazada, a ver si encontráis alguna cabeza. Y es muy interesante cuando vemos fotos de embarazadas con cabeza. A ver si... Luego la objetificación, ¿no? Le pongo una piruleta, le pongo un anuncio, o sea, le pongo una señal de tráfico, la lleno de post-its, porque total es una cosa, o sea... y fíjate, ¿dónde sale una cabeza? Espérate, cuando le está dando él de comer a ella. O sea, en cualquier interacción masculina aparece la cabeza de la mujer, es fascinante. Y diréis vosotros, bueno, ¿y hasta qué le pasa con las cabezas? Pues muy sencillo. La cuestión es que si lo que vemos son vientres y vientres y vientres y vientres, no estamos viendo a la persona. Es una forma de fragmentación visual por la cual se deshumaniza, ¿no? O sea, tú no sabes, puede ser cualquiera puede estar detrás de esa barriga. Y es muy curioso que ocurra tantísimo, ¿no? Con las imágenes de embarazo. ¿A dónde nos lleva esto? O al menos yo lo veo así. A ver, debería cambiar. Si objetificamos las barrigas, pues no es tan complicado objetificar en la realidad. Quiero decir, es un vientre. Si utilizas la frase en inglés de I have a bun in the oven, que es como tengo un bollo en el horno, decir que estás embarazada, pues a lo mejor te estás autoobjetificando.
Entonces, bueno, esto ha sido un caso muy mediático en España. A ver, nos han dado muchas para hablar mucho de este tema, tengo que decir, porque vamos, increíble pero cierto. Una de las cosas que pasó con esta fotografía de Ana Obregón, que a mí me sorprendió particularmente, fueron los primeros comentarios. Porque claro, yo, los comentarios que me esperaba eran de otra índole, pero los primeros comentarios fue: ¿por qué está en una silla de ruedas? ¿Por qué ha salido en silla de ruedas? Esto era como yo decía, pues porque a veces salen así en los hospitales, no sé. Y yo pensaba, bueno, ¿y la gente cómo cree que salen las mujeres de los hospitales? Y entonces me encontré con esta serie española y solo por reírnos un poco os quiero enseñar cómo se lleva una mujer bueno, en este caso a quirófano, pero yo diría al paritorio. ¡La culpa de esto es tuya! ¡Fantástico! ¡Tuya, ¡Culpa mía! tuya! ¿Pero Porque qué querías que hiciera? ¡Que viene! Va. Luis está de parto. No, Luis, que está de parto. ¿Puede ser? Todavía faltan varias semanas. ¿Pero qué me estás contando? ¿No la ves? ¡A quirófano! ¡A quirófano! Es decir, lo siento, tenía que incluirla. Tenemos la versión Ana Obregón, silla de ruedas o saco de patatas, ¿no? O sea, como hay solo dos posibles. A mí esto me dejó como muy consternada, digo. Pues no sé, será una forma de... Y luego, claro, dices, bueno, ¿y la normalidad cuál es? Y me vino esta foto a la cabeza. Yo no sé si os llegaría aquí, ya sabéis que en Inglaterra nos encanta hablar de esta gente. Porque claro, se llevan tanto de nuestros impuestos que dices, por lo menos vamos a hablar de ello, ¿no? ¿Veis el vientre de Kate Middleton, ¿no? De ella. Esto era incomprensible para cualquier persona media. ¿Por qué tiene barriga? Yo creo que está embarazada otra vez. O sea, oías unas cosas que yo decía, ¿pero qué os pasa? Entonces te das cuenta de que hay ausencias, o sea, no solamente estamos expuestas a lo que vemos en plan propaganda, sino que tenemos una gran ausencia de cosas que no vemos jamás. Y te das cuenta de que no ven a mujeres recién paridas, no se ven, ¿no? Por suerte, creo que las redes sociales están empezando a ofrecer otras imágenes, ¿no? Con mujeres que cuelgan fotos de su posparto, de las compresas que llevan, de lo que ocurre. Lo único que diría con eso es, tengamos cuidado, no caigamos en otra estética de la maternidad que tengamos que seguir, ¿no? De mujeres en las piscinas que están como en una especie de éxtasis, ¿no? Pariendo. Tampoco hace falta, o sea, es una experiencia muy individual y allá cada cual con ella. Y luego la otra cuestión con Ana Obregón era que era muy mayor para alquilar a nadie y comprarse un bebé o lo que fuera que hiciera. Y entonces he descubierto que estos tres señores, dos de ellos para vosotros más conocidos que el otro, pero bueno, un periodista británico, Robert De Niro y George Lucas, son las edades que tenían cuando consiguieron un bebé. No sé cómo decirlo sin sonar muy bruta. Y nadie dijo nada. Les parece muy bien, ¿no? que hayan cogido a una mujer en alguna parte del mundo con pocos medios para tener un bebé para ellos, porque bueno, oye, es un privilegio como otro cualquiera, ¿no? Pero bueno, la edad ahí no cuenta porque son hombres, ya sabemos. En cuestión de subrogación, sabemos quién ha hecho una gran campaña de subrogación, es la serie Friends, varias veces. Las dos mujeres que son mujeres gestantes, odio el término, para otras, porque son buenas, son altruistas, y uno sabe que las mujeres siempre estamos como con muchas ganas de hacerle un favor a alguien, ¿no? O sea, nos pasamos la vida queriendo hacer el bien. Son Phoebe y otro personaje que no recuerdo. Las dos tienen un aspecto como de ser medio lelas. No sé si coincidiréis conmigo, que tienen ahí un punto como tal, ¿no? De hecho, a Phoebe, para decidir sobre si quiere ser una madre subrogada para su hermano, su madre le da un perro y le dice, si te puedes deshacer de él, entonces podrás deshacerte un bebé. Una cosa, no sé, un test increíble. Y ella dice que le encanta ser la persona que le ha dado felicidad a otros, ¿no? O sea, esa promoción de la mujer sacrificada que nos viene directamente de la religión, de todas las religiones, de la mujer que está ahí como vehículo, como vasija, que está ahí para parir para otros, que ella en realidad no pinta nada, no tiene cabeza en las fotos, da igual. Ella la puede parir y entonces por lo tanto debe hacerlo por aquellos que no pueden.
pues es una constante en el cine, en las series, en todas partes. O sea, esto, si empezáis a prestar atención, puede que os destroce la manera de ver la tele, pero tendréis un espíritu de utilizar a mujeres para estas cuestiones, invisibilizando. Lo más importante es que las mujeres no existen. O sea, Ricky Martin dice estamos embarazados y la gente aplaude. Y entonces dices, pues mira, oye, qué bien. La foto de Miguel Bosé en Disney World a mí me gusta particularmente porque me parece que hay una especie de que si sueñas algo mucho lo consigues, pues, más allá de la biología. Y creo que hay mucha gente que, pues lo que hablamos esta mañana, que se cree con el absoluto derecho de decidir que quieren ser padres y da igual, ¿no? Y pasan por encima de lo que sea, y esto es normalmente con dinero especialmente. De las mujeres nunca sabemos nada, nunca aparecen en las fotos. Y llegamos aquí al tema favorito en el día, que no es más que lo mismo, es decir, creo que he dado mi opinión esta mañana, ¿no? Pero que el trasplante de útero se ha explicado, de hecho, posteriormente con la idea de que, bueno, la hermana lo quería donar, pero ¿de dónde sale la idea de que la hermana quiera donar su útero? De una concepción de género que dice que las mujeres tenemos que tener ese espíritu de sacrificio y de altruismo, porque si no, somos unas egoístas. O sea, si tú quieres tener tu espacio en el autobús y alguien te chafa con una pierna, estás siendo egoísta, ¿no? O sea, esto se perpetúa en todos los aspectos de la vida. Cualquier mujer que quiere algo para sí misma porque le pertenece, está siendo difícil. Os lo puedo corroborar con algo que me pasó a mí en un embarazo. Entré en el hospital de King's College con el embarazo de mi tercer bebé, una niña, todo lleno de pósters sobre la decisión informada. Yo, educadora perinatal, activista, que sabía muy bien dónde iba, y llego y el señor que me iba a hacer la ecografía tenía pues no sé si eran 10 personas alrededor, y pregunté ¿quiénes son? Y me dice estudiantes. Y dije, lo siento mucho, no me apetece tener a nadie en esta ecografía. Todos los pósters me decían que yo tenía derecho a hacer eso. Lo que ocurrió a partir de entonces fue que este señor determinó que yo era una mujer difícil, que no estaba cooperando. Ni siquiera levantó la camilla para que yo pudiera ver la ecografía. Me trató fatal. Cuando dije que no había hecho un test anterior, me dijo, claro, es que si no colaboras con nosotros, yo no puedo decirte si tu hijo no va a tener problemas. O sea, todo se basaba en una especie de... O sea, yo lo viví como un castigo por haber dicho no quiero tener estudiantes en este momento aquí. A partir de entonces mi relación fue de mujer difícil que tenía que ser castigada de alguna manera, ¿no? Y es muy interesante porque sabemos que eso se da mucho, y sé que las compañeras del Parto es Nuestro oyen esas historias de casi es peor que vayas con un plan de parto porque al final te tratan peor, y no puede ser que estemos negociando constantemente por reclamar, y que una mujer que reclama y se pone en su sitio sea una mujer difícil, dura, o haya que hacer chistes, ¿no? Pero bueno, la visión de las madres en Hollywood, seguimos. La mamá es sexy. De haber sabido que tendría estas tetas, me habría quedado embarazada hace años. La mamá estresada. Quiero la epidural. Dijiste no la querías y dije... ¡Eri! ¡Quiero un chute! La mamá insegura. No sé qué mierda estoy haciendo. Vale. Prepárate para la madre de todas las comedias. A mí esto me recuerda una cosa inmediatamente muy clara. A ver si lo veis como yo. Es decir, otra forma de deshumanizar es, pues, bueno, era esto los pitufos, ¿no? Igual son muy jóvenes y no van a pillar la referencia, pero tienes la mujer astronauta, la mujer tal. O sea, el hacer esa idea de que las mujeres son como algo que sale en una fábrica y luego las pones aquí y allá, ¡ay, tú eres la estresada, ¿verdad? Es una forma de deshumanizar. Nosotras somos cada una como tenemos que ser y libremente, y no por eso tenemos que cumplir con ningún canon que se haya inventado nadie para nosotras para hacerse, en fin, fantasías. Y luego esto me hizo gracia también. Observad el comportamiento de las madres en el hospital
el paseo en plan penitenciario, las caras de verano. Y luego dices, hombre, a mí me recuerda a la cárcel, pero luego ves una cárcel de Almodóvar y es mucho más divertido. Están paseando igual, pero... En fin. ¿Cómo puede ser que la cárcel sea más divertido que el paritorio? Y esto no tenía forma de enseñaros el clip, pero simplemente la escena de Carne Trémula, bueno, Penélope Cruz se pone de parto, luego está la historia divertida de que la señora actriz sería su suegra posteriormente, pues la madre de Javier Bardem. Y no sé si se ve, ¿veis que tiene los labios muy rojos la señora detrás de Penélope Cruz? Vale, uno podría pensar que es un maquillaje chungo, ¿no? Que se le ha... no, eso es porque ha cortado el cordón umbilical con la boca. En esa escena, sí, pero lo más fuerte es que luego dice, date prisa que se me va a desangrar. A ver... Sabemos que las buenas prácticas, o sea, ya no digo el cortar el cordón en plan tardío, pero con la boca ya me parece el colmo. Pero si lo veis, es toda una escena en la que ella está hablando de hay que ver la incultura que mala es, porque Penélope Cruz no sabe ni que está de parto, porque es una chica con ciertos pocos recursos intelectuales, pero ella va y corta el cordón con los dientes. O sea, es que es todo como muy bizarro, ¿no? En fin. No digo que esto normalice esa situación, pero sí que perpetúa mucho esa idea de que el cordón umbilical es la urgencia absoluta en todos los partos y en cualquier... O sea, es más importante cortarlo, lo que leemos siempre en los periódicos, ¿no? O sea, se sacó el cordón del zapato y todo. Y yo digo, no, por favor, qué guarrada, no hagáis eso, dejad el cordón en paz, que no hay ninguna urgencia. Pues eso es una de las cosas que se perpetúa mucho en las películas. Vale, y esta frase que la encontré en un libro que os recomiendo mucho, en español creo que se llamó La mujer invisible, de Caroline Criado Pérez. Caroline es una activista que en Londres ha conseguido poner la primera estatua de una mujer en la plaza del Parlamento, ¿no? Que es la estatua de Millicent Fawcett, que fue una suffragette, sí. No, es que eran suffragettes y había dos tipos y esta era de otros, pero lo dejamos así. Me voy a hacer un lío yo sola. Bueno, pues Simone de Beauvoir dijo, la representación del mundo como el mismo mundo es obra de los hombres. Entiéndase aquí no hombres en plural como se suele hablar de la humanidad, sino de los hombres nacidos hombres, ¿no? Como en el mismo mundo es obra de los hombres. Ellos lo describen desde su propio punto de vista, que confunde con la verdad absoluta, es decir, vivimos en una cultura androcéntrica que se ha narrado siempre desde una perspectiva de hombres y en la que las mujeres realmente no estamos incluidas, ¿no? Y creo que tenemos que tener una conciencia de ello, hombres y mujeres. Vale, la cuestión es que la primera persona, y esto me encanta decirlo, la primera persona que dirigió una película contando una historia fue una mujer. Esto se dice muy poco. La primera directora, y claro, dices la primera directora será mujer, no, el primer director o directora fue una mujer y fue Alice Guy Blaché, perdón. ¿Y qué fue lo primero de lo que habló? Pues de cosas de mujeres. Habló de feminismo en 1896 y habló de bebés. Y os pido disculpas porque ahora estamos más concienciados sobre cómo tratar a los bebés y esto os va a parecer un horror. Pero bueno... Se supone que es el hada de las coles, y es que los bebés aparecen de las coles. Eso es horrible verlo ahora, ¿no? Con lo que cuidamos a los bebés. Sí, me dieron ganas de decirlo, porque además son muy pequeñitos. Fíjate. O sea, tenemos la primera grabación fílmica es de los Lumière, que son hombres saliendo de trabajar, y la primera vez que alguien utiliza una cámara para contar una historia, que ahora nos parece una ñoñería y una tontería, pero es para hablar de bebés. Me
me parece muy curioso y muy significativo. Mal. Bueno, pues me alegro porque estoy acabando. Bueno, pues mi conclusión con esto es: parir a nuestros hijos e hijas, vivos o muertos, es algo que pertenece a las mujeres. Nos corresponde a nosotras narrarlo. Sean como sean nuestras historias, además. Es una cuestión feminista, urgente y sorora. Es una cuestión de justicia. No dejéis de contar vuestras historias como mujeres. Muchas gracias y buenas tardes. Pasar a Susana Soldevilla Pérez, es la siguiente ponente, nuestra última del día. Susana es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y especialista en ginecología y obstetricia. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el área de la medicina materno-fetal en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, en Cádiz, desde hace 20 años y es profesora asociada en el área de ginecología y obstetricia de la Universidad de Cádiz. Igual que Esther nos ha llevado un poco fuera, ¿no?, del ámbito del parto estricto hacia la lactancia, ahora Susana lo que va a hablarnos es sobre muerte gestacional y neonatal. Gracias, Susana. Hola, bueno, gracias a todos por estar todavía aquí. Muchas gracias al comité organizador y a mis compañeras, y en especial a Desiree por contar conmigo. Y nada, vamos a hablar un poco de un tema que está ahí en la obstetricia. Son pocos casos, pero es verdad que son casos muy traumáticos para las madres que lo sufren y pienso que tiene su lugar en este congreso. La pérdida de un hijo o una hija durante el embarazo, pues es de los hechos más duros, ¿no?, que se puede enfrentar unos padres en su vida. La causa de la muerte fetal pues puede también poner en peligro a la madre, y por eso los profesionales sanitarios tenemos que realizar un diagnóstico y un manejo correctos. Todo el personal implicado en la atención a estos casos pues tiene que estar formado, ¿no?, formado en la atención y prestar cuidados específicos a estas familias y prevenir el duelo patológico que puede surgir cuando hacemos que no llevamos bien el seguimiento. Debemos tener en cuenta que la muerte del bebé, pues ya sea un feto o un recién nacido, en cualquier momento de la gestación, bueno, pues es la muerte de la ilusión, ¿no?, de un proyecto de vida, y esto debe hacernos también pensamos muchas veces en la muerte al final de la gestación, pero cualquier mujer que tiene una pérdida durante el embarazo pues puede estar pasándolo mal, ¿no?, que no hay que banalizar y centrarnos en el peso y en la edad gestacional, sino que pensar que todas las mujeres que tienen una pérdida pues pueden estar en riesgo de pasarlo mal. Bueno, aquí está un cuadro de cómo definimos la mortalidad perinatal. A partir de las 22 semanas se considera ya la muerte perinatal ampliada y la llevamos hasta los 28 días de vida de nacimiento, ¿vale? Sería ya la muerte neonatal tardía. La tenemos clasificado según las semanas. Y bueno, como os digo, esto es una clasificación médica que es la que utilizamos, pero realmente cuando hablamos de duelo, pues hablamos de cualquier edad gestacional. De esto hay tasas. En España pues está la tasa en 4,37 por cada 1000 nacidos, y bueno, estas son las tasas que están recogidas porque en España se registran en el registro civil las muertes a partir de las 26 semanas, ¿vale?, que es lo obligatorio, pero es la tasa esta que nos sale. Existen diversos factores de riesgo para la muerte perinatal. Haber tenido un feto anterior, una muerte previa, pues aumenta el riesgo. Igualmente cuando haya patologías durante el embarazo, ya sea por el bebé, por la madre, enfermedades maternas crónicas, edad materna avanzada, el consumo de tóxicos, de drogas, la gestación gemelar y el bajo nivel socioeconómico son los factores que nos encontramos que aumentan el riesgo de mortalidad perinatal.
Una cosa que me gustaría comentaros es que el duelo no empieza cuando la mujer se va a su casa y bueno, pues tiene que lidiar un poco con todo lo que ha preparado, ¿no?, en su casa, sino que el duelo empieza cuando comunicamos la noticia, cuando hay que ser muy cuidadoso cómo comunicamos la noticia de una pérdida fetal, porque bueno, pues la mujer ahí está en shock. Es importante cómo lo dé, tanto cómo se da la noticia y sobre todo en qué ambiente se da la noticia, ¿no? Intentar que sea en un sitio de privacidad. Muchas veces estamos en urgencias, se detecta que hay un feto fallecido y de repente todo el mundo desaparece, ¿no? Esa madre está sola, así que hay que intentar que ella esté acompañada, que por alguien de su confianza, y darle la noticia. Pues bueno, es verdad que hay que decirle la noticia como es, eso no se puede mentir ni se puede intentar, digamos, para que sufra menos, decírselo de otra forma. Hay que ser claros y decírselo, pero bueno, hay que cuidar mucho cómo damos la noticia y en el ambiente, ¿vale? Yo muchas veces, hablando con madres que han pasado por esto, pues te van a recordar la luz que había, el olor, quién estaba, y eso es una cosa que les va a marcar y podemos hacer que el duelo pues sea patológico. Nosotros, como buenas prácticas, como os digo, hay que cuidar el entorno. Es verdad que hay veces que es necesaria una segunda opinión, porque a lo mejor la madre no se espera la noticia. Hacer una ecografía, ¿no?, que es cuando detectamos realmente, porque muchas veces con los registros cardiotocográficos que tenemos en la maternidad, pues a lo mejor podemos estar escuchando el latido de la madre y no del bebé. Y bueno, pues en principio pues que sea la persona que más experiencia tiene en comunicar la noticia. Es conveniente tener un entrenamiento de dar malas noticias, y la paciente pues hay que intentar que esté acompañada, ¿vale? Muchas veces pues por las prisas, pues venga, aquí te lo digo y aquí eso, mejor que pase alguien con el que ella haya venido a la urgencia, porque muchas veces están derivadas del centro de salud, donde la matrona no le oculta el latido, o de alguna consulta médica, y entonces pues es importante que vengan eso acompañadas y comunicar la noticia acompañada. Y sobre todo en un área pues tranquila y con privacidad. Muchas veces nosotros en las urgencias pues hay mucho barullo, hay que intentar pues eso, que quede poquita gente, pero no desaparecer de todo el mundo de allí. Es importante comunicar el diagnóstico y no retrasar la comunicación de la muerte. Muchas veces estamos ahí a ver si viene alguien para decírselo, pero hay que, digamos, decirle lo que pasa y ahora pues esperar todas sus dudas y todas sus cosas pues resolverlas. Dirigirnos a la pareja como padres, porque ellos son padres, ¿vale? Utilizar un lenguaje claro y empático, ponernos en su lugar y además sin tecnicismo. Realmente cuando esto ocurre en el servicio, pues todo el mundo estamos estamos apesadumbrados, porque bueno, realmente el dolor lo está pasando ella, pero nosotros también estamos tristes, ¿vale? Tenemos que mostrarles que bueno, que lo sentimos, ¿no? Y ser comprensibles con las reacciones, porque dentro de cuando uno le da una mala noticia, pues está la negación, hay muchas fases, y es importante, bueno, pues comprender que esa mujer pues puede gritar, puede llorar, puede cualquier cosa, no puede pasar, así que bueno, que es importante que estemos preparados para comprender esa reacción y en todo momento resolver sus dudas. Aquí ella va a intentar pues ver qué causa, qué ha podido pasar, ¿no? Muchas veces van a echar la culpa. Yo es que he estado trabajando hasta el último momento, es que no me he cuidado, no he hecho la dieta, etcétera. Entonces es importante ahí pues quitarle expresión, porque realmente no se sabe. La mayoría de las veces no se sabe por qué mueren los niños. Desgraciadamente no sabemos por qué mueren los niños. Y así que bueno, todo lo que lleva aparejado a la muerte perinatal, pues intentar resolver las dudas, y aquí no hay culpa de nadie. En los cuidados, que de lo que se ha hablado muchísimo hoy, pues hay que ofrecerles a los padres seguridad en los cuidados y sobre todo hacerles partícipes de la toma de decisiones. Siempre nos hemos encontrado que hemos sido paternalistas y hemos intentado pues ocultar la muerte. Eso es un tabú realmente social,
Y entonces pues hemos intentado tomar nosotros las decisiones por ellos, ¿no? Venga, vamos a dejarla ingresada, vamos a inducir el parto, vamos a sedarla, ¿no? Que está totalmente contraindicado. Digamos que, salvo excepciones, pues no se recomienda pues el dar sedantes a estas mujeres, porque realmente luego se despiertan y no saben ni dónde están. Igualmente, pues hay que ofrecerles cuidados en el momento de la finalización del embarazo, en ausencia de complicaciones. La inducción no tiene por qué ser inmediata. Si no hay factores de riesgo, puede irse a su casa, prepararse y volver a ingresar. Y bueno, informar de las investigaciones que vamos a hacer para el estudio etiológico de la muerte. Digamos que son pruebas que generalmente son pruebas de microbiología, son analíticas, pero hay pruebas que podemos hacer en el feto para estudio genético que tenemos que pedir el consentimiento de estas madres, puesto que bueno, pueden traer consecuencias en el futuro, ¿no? de detectar alguna anomalía genética y que bueno, eso pueda ser algo transmisible. Así que siempre en muchas de estas pruebas, igual que de la autopsia, pues tenemos que pedir permiso a la madre. En el tema de la comunicación, pues como os digo, el lenguaje tiene que ser claro y sencillo. Tenemos que ofrecer información oral y también escrita, porque muchas veces son pacientes son mujeres que están en shock y ellas, pues todo lo que tú le estás diciendo como que no lo están integrando. Entonces tenemos que la información ellos puedan llevarse algo que luego a lo mejor en la habitación pues pueden leerlo más tranquilamente, aunque tú más o menos les vayas informando. La información tiene que ser gradual. Nosotros no vamos a decirle de repente todo lo que tiene que pasar, la disposición del cuerpo, si quieren enterrarlo, no, eso tiene que ir por partes y hay que ir explicándoselo poquito a poco. Hay que respetar los silencios. Igualmente, si necesitan que volvamos a la habitación un ratito más tarde y aclarar sus dudas. Es importante decir que lo sentimos, porque realmente lo sentimos y bueno, pues es verdad que tienen que sentir que están acompañados por nosotros, ¿vale? Así que, bueno, no, como os digo, no es necesario dar toda la información, sino que se puede esperar un ratito y cuando ellos necesiten hablar, pues hacerlo, ¿no? Importantísimo evitar decir, ¿vale? Y evitar decir, bueno, pues eres joven, vas a tener más, mejor así, la naturaleza es sabia, dentro de poco tendrás otro bebé, tendrás más hijos, al menos ya tienes un hijo, ¿no? Todas estas cosas, pues lo hacemos con toda la buena intención del mundo, pues realmente estamos haciendo un daño irreparable. Es aconsejable, pues, preguntarle cómo se va a llamar el bebé para dirigirnos a él, responder a las preguntas con honestidad. Hay cosas que a lo mejor no sabemos y pues realmente pues mira, no lo sé, lo desconozco en este momento, me voy a informar, permitir que la pareja también se exprese y bueno, escuchar a los padres y hablar sobre su hijo. Importante evitar, aunque claro, nosotros utilizamos la palabra feto, fetal, es una palabra que utilizamos bastante, pero bueno, en estos casos pues intentar evitar esa palabra, intentar evitar minimizar la pérdida, como os digo, bueno, pues tienes ya un hijo, es de muy poquito tiempo, evitar utilizar términos difíciles de comprender y también evitar pues discutir a lo mejor con los pacientes cuando pues, están en shock, ¿no? Nosotros en Cádiz empezamos con la UCA, la Universidad de Cádiz empezó un trabajo de investigación que está liderado por Olga Paloma y ella contactó con diferentes profesionales del área materno-infantil de la provincia, entre ellos Jerez, y entonces pues empezó a realizar una guía en la que la idea es planificar de forma anticipada los cuidados en la muerte gestacional. Entonces, una pequeña guía, como os digo, es importante el tener material escrito en el que vamos a ofrecer a esta paciente información de qué es lo que viene ahora, ¿no? Sobre todo está en base a me tengo que quedar en el hospital, me puedo ir, en qué casos me puedo ir, si se puede inducir directamente el parto o no, qué métodos vamos a utilizar para el alivio del dolor, si son naturales, si son farmacológicos, si me pueden poner la epidural.
quién va a acompañar a esta madre, quién va a ser el acompañante, cómo se va a llamar el bebé, si lo tenían pensado, si tienen necesidades especiales según su idioma, su cultura, sus creencias y si tiene algún grado de discapacidad. Si quieren conocer el bebé después del parto, siempre hemos pensado, bueno, como os digo, la muerte gestacional es un tabú, entonces siempre intentamos pues no hablar de ello, pero bueno, estos bebés existen, han existido, y entonces es importante pues darles su sitio, y si ellos quieren conocerlo. Generalmente siempre se ha dicho que mejor que no lo vean, ¿no? Porque se van a llevar pues un mal recuerdo, pero realmente está demostrado en diferentes estudios que es bueno que vean al bebé, que el bebé no tienen por qué verlo en una bandeja fríamente, sino que este bebé se puede preparar y pueden verlo e incluso estar con él. Importante la recogida de recuerdos. Anteriormente lo comentábamos, que cuando fallece un familiar, alguien querido, bueno, pues tenemos sus recuerdos, tenemos sus fotos, las vivencias que hemos tenido, pero realmente un bebé que ha fallecido intraútero, pues no tenemos nada, tenemos alguna ecografía, ¿no? Entonces, pues es importante pues recoger recuerdos, ¿vale? No tiene por qué ser todo el mundo igual, pero ya os comentaré la caja de recuerdos que se suele hacer. Puede ser la huella, ¿no? La huella o la pincita de cordón en la que le hemos ligado el cordón, o el gorrito que llevaba, o el arrullo que se da en el hospital. Todo esto se puede recoger en una caja de recuerdos y que ellos tengan ese recuerdo, incluso hacer fotos. Para conocer las causas del fallecimiento, pues haremos la autopsia previa consentimiento de la madre, y el estudio genético también se puede hacer. Es importante saber cómo va a ser la disposición del cuerpo del bebé. La disposición del cuerpo del bebé puede ser de forma privada, es decir, cualquier edad gestacional, los padres pueden hacerse cargo de esa incineración, de ese enterramiento, y bueno, eso a través de un seguro privado. En el hospital, a partir ya de una edad gestacional en la que se hace autopsia, pues también el hospital puede hacerse cargo, y ya a partir de las 26 semanas es obligatorio que lo hagan los padres. En el caso de que la familia no pueda, pues se contactaría con la asistente social. Y luego, ¿cómo van a ser los cuidados en el posparto? Si la madre desea ingresar en la maternidad, o a lo mejor no desea ingresar en la maternidad, quiere irse a otro servicio en el que no esté en contacto allí con bebés que puede escuchar ella, pues que están allí. Y luego la gestión de la lactancia materna. Anteriormente siempre inhibíamos la lactancia materna, era parir y ya le estábamos dando el Dostinex. Pues no, realmente dependiendo de lo que quiera la madre, puede haber una inhibición natural, una inhibición farmacológica, incluso donar la leche, ¿vale? Donar la leche o leche para otros hermanos. Así que, bueno, pues que esto es importante, que ellos tengan esta guía y que se puede cambiar sobre la marcha, y que ellos sepan que tienen toda esta información y que bueno, que les puede ayudar. El manejo obstétrico, bueno, pues es importante mantener la calma, es verdad, un bebé ha fallecido, bueno, pues ahora vamos a ver qué hay que hacer, qué vamos a hacer, qué es lo que esta madre quiere hacer. Igual como se ha hablado del plan de parto, pues el plan de parto también existe en la muerte gestacional, y bueno, es una herramienta que tenemos para que la madre pues nos exprese cuáles son sus deseos de cara al parto. En principio nosotros la vía vaginal se considera de elección, y es verdad que cuando hay digamos problemas en el embarazo, una preeclampsia grave, síndrome de HELLP, que son alteraciones en la coagulación, hay una sepsis, o en caso de corianionitis, pues bueno, se puede indicar una cesárea, ¿vale? Igualmente, para ello hay que considerar los antecedentes obstétricos y la historia de los partos previos, y en algunas ocasiones, como os digo, la madre puede decidir irse a casa e ingresar al día siguiente para la inducción. Aquí os presento cómo sería el circuito que se ha pensado en este protocolo. Como os digo, primero confirmar el diagnóstico, lógicamente, y luego os quiero hablar de la habitación de duelo. La habitación de duelo es una habitación
que igualmente que se presentaba en el hospital de Badalona, ¿no? Que son sitios que no parecen un hospital, que hay luz cálida, que puede haber un espacio para las cositas del bebé, puede haber un espacio pues para comer, calentar alguna comida. Es una habitación que generalmente puede estar o bien en la planta de maternidad o bien en el paritorio, y es una habitación individual. Allí podemos estar con el manejo, si la mujer decide pues un manejo expectante, pues ya le daríamos el alta y le daríamos las recomendaciones para ingresar, y si consideramos que el manejo va a ser activo, pues es donde allí se va a iniciar la inducción. Y ya luego en la unidad de paritorio, bueno, pues igualmente pues el parto puede ser en esa misma habitación o puede ser en la unidad de paritorio, pero volver a hacer la despedida a ese lugar, que como os digo, pues no parece una habitación típica de hospital, se cuida mucho la luz, el ambiente, la decoración y demás. Una vez que ya ha sido el parto, bueno, pues se ofrecen los cuidados posparto, y generalmente son pacientes a las que se les ofrece, y ellas quieren, si ellas quieren, irse de alta precoz. Y luego ya por último, pues cómo sería el control con la matrona y en atención primaria. No me voy a meter en muchas profundidades, bueno, pero nosotros para hacer el protocolo de estudio etiológico de la muerte perinatal, esto en el protocolo de la SEGO viene, pues hay que, la idea y el objetivo es aportar información a estos padres de por qué ha fallecido el bebé, establecimiento del riesgo de recurrencia en una próxima gestación, planificar el seguimiento para los próximos embarazos y diseño de estrategias pues a nivel poblacional para disminuir el número de casos. Como os digo, pues en muchas de estas pruebas pediremos el consentimiento. Generalmente hay pruebas que hacemos siempre cuando la señora ingresa, que son analíticas, hemograma, un perfil hepático, medimos serología si no las tienen. Luego hay otras pruebas que hacemos sobre el bebé y el recién nacido, y el feto y el recién nacido, y luego otras sobre la placenta, ¿vale? Tampoco me voy a meter en muchas profundidades. Como digo, este sería la habitación de despedida, como está proyectada. Nosotros actualmente la tenemos dentro del paritorio, y la idea es eso, que sea un espacio amplio y que pueda estar allí ya acompañada, pues generalmente con la pandemia, que desaparecieron las visitas, pero aquí puede estar más gente. De hecho, se recomienda, bueno, pues si alguien más quiere estar, ¿por qué? Porque el duelo, cuando se ha comprobado que cuando estas madres están acompañadas por más familia que nada más que con su pareja, ¿no?, que es actualmente lo que se deja entrar en el paritorio, pues esta familia la va a apoyar más una vez que están en casa. En la puerta se colocará una mariposa, que es un poco el símbolo de la pérdida, que esta madre está en duelo, y bueno, pues lo importante en dilatación, pues que seamos el mismo equipo el que atiende todo el rato, simbolizar la pérdida. Esto parece una tontería, pero realmente cuando vemos una mariposa, ¿no?, en la puerta de la habitación, sabemos que esa madre está en duelo. Y bueno, muchas veces con las prisas, en el cambio de turno, pues podemos a lo mejor meter la pata y decir, ¿dónde está el niño?, ¿no?, ¿dónde está el bebé?, ¿no? Entonces, pues esa mariposa simboliza que esa madre está en duelo. Importante que la mujer, bueno, pues esté sola en la unidad de paritorio, o sea, esté en una habitación individual, pero que esté acompañada. Y bueno, se va a monitorizar. Lo que vamos a monitorizar, lógicamente, son las contracciones y sus constantes. Aliviaremos el dolor según el método elegido, y bueno, importante la información y la humanización. En el paritorio, muchas veces, si el parto no se produce en esa habitación, se produce en el paritorio, pues vamos a intentar pues humanizar el parto más si cabe, y bueno, se va a ofrecer ver y tocar al recién nacido. Realmente lo que es la despedida, muchas veces estábamos acostumbrados a hacer la despedida mientras se le cosía a la señora la episiotomía y estaba con el bebé en brazos, ¿no? Y una vez que pasaba a la habitación ya el bebé se lo habían llevado. Pues no, realmente en el paritorio puede estar
con el bebé, pero realmente la despedida se va a intentar que sea en esa habitación, como os digo. Vamos a registrar la hora, el peso, el sexo en la cartilla de embarazo. Se va a valorar al bebé la placenta. Bueno, vamos a empezar con el tema de los papeles de la autopsia y demás, y luego vamos a ir a la habitación de despedida. El puerperio en paritorio, que sabéis que suele ser de unas 2 horas, bueno, pues es ahí donde va a ser realmente la despedida. Aquí os enseño la cunita esta, la CU del COT, no sé si habéis escuchado hablar de ella, es una cuna fría, ¿vale? Que lo que se hace es como un Moisés y tiene un sistema en el que se da frío, ¿vale? Cuando esta despedida es más de a lo mejor 6-12 horas, ¿no? que la madre quiere seguir estando con el bebé, ahí es donde se podría mantener, ¿vale? Nosotros en la provincia de Cádiz, gracias a unos padres que tuvieron una muerte fetal, ellos iniciaron un crowdfunding y en la que tenemos nosotros en Jerez está donada por ellos, ¿vale? También está en Algeciras, en Puerto Real y en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Y en la planta, bueno, pues lógicamente, si esa señora ya pasa a la planta, pues mantendremos lógicamente la habitación individual, los cuidados en el puerperio, el alta precoz y, bueno, vamos a empezar a valorar el duelo perinatal. Pondremos en contacto con los grupos de apoyo y el seguimiento en primaria. La caja de recuerdos no tienen que ser cajas muy elaboradas. De esto hay mucho y en la industria, bueno, pues ya hay empresas que se han puesto a hacer cajas de recuerdos, pero no tiene por qué ser una caja espectacular y muchas veces en el paritorio, vamos allí en maternidad, vamos a empezar a recoger algunos recuerdos, pero luego ellos en casa a lo mejor pues pueden elaborar su propia caja de recuerdos, ¿no? Comprar una caja bonita y bueno, ahí lo que vamos a hacer, como os digo, es que esa familia tenga un recuerdo de su bebé, ¿vale? Muchas veces serán dibujos, nosotros podemos hacerlo del tema de la huella. La impregnación de la placenta es una cosa que se empezó a hacer en el paritorio y era cuando la placenta, bueno, pues en el alumbramiento, pues se coge la placenta y que la sangre que viene incluida ahí en la placenta, pues se pone en un papel así secante, ¿no? Y se deja la placenta y veis en la imagen aquí de la esquinita cómo está la placenta y el cordón, ¿no? Que parece que imita como el árbol de la vida. Aquí en este caso, en esta figura de aquí abajo, de estos son imágenes que nos ha dado una asociación de apoyo y de ayuda mutua de Matrioscas, que es la asociación Apoyo al Duelo Perinatal en Andalucía. Nos ha dejado esta imagen de, bueno, pues de una familia, bueno, que puso la fecha de nacimiento, el día que nació, la hora y cómo se llama el bebé y su peso. Se puede guardar también la pinza del cordón, dibujos que ha podido hacer la familia y, bueno, ya luego cada uno en casa pues puede ponerle alguna ecografía o alguna cosa que tuviera y se recomienda que se haga. Incluso hacer una foto, ¿vale? Nos puede parecer así un poco, nos da un poco de cosa, ¿no? El hacer fotos, pero realmente es que no tienen ningún recuerdo del bebé, salvo alguna ecografía, a lo mejor si se ha hecho alguna ecografía 3D, y entonces pues es el momento de hacer fotos, ¿no? Porque ya luego cuando llegan a casa y al bebé pues está ya en la cámara en el hospital, pues obtener una foto ya es más complicado. Y es el momento ahí de hacer fotos. Muchas veces la madre no está preparada para verla o quiere verla más tarde. Siempre se recomienda que tenga algún recuerdo. Realmente no es algo que estemos fotografiando la muerte, ¿no? Estamos fotografiando, pues, está fotografiando a su bebé. Matriosca es, como digo, la asociación que tenemos en Andalucía. Estas son fotos de madres que han perdido a su bebé y, como os digo, ¿ves? Hay muchas formas de tener algún recuerdo. En el Parque Genovés en Cádiz pues tienen una figura donde, bueno, se recuerdan a estos bebés y ellas se reúnen allí una vez al año. Esta que sale aquí en la esquinita es Aroa Baello, es la presidenta de la asociación de Matriosca.
Y bueno, como se han leído ya algunos testimonios, pues me gustaría también leer esto de una madre, que es de Macarena y Carlos, que son los padres de Carla. Carla vino a nuestras vidas después de años de búsqueda y tratamientos, la ilusión era infinita y en muchos planes de futuro ya casi una realidad. Nuestro próximo verano con ella, pues las navidades, en casa su habitación ya estaba preparada, pero unos días antes de la fecha de la cesárea programada, la placenta se desprendió y con ella nuestra vida entera. La forma de dar la noticia pues fue fría y seca, me derrumbé, lloré a gritos y de repente pasé a ser un zombi que vagaba por el hospital como alma en pena, no oía, no veía y no sentía. Durante todo el día las enfermeras procuraban entrar lo menos posible a la habitación, yo estuve inerte en la cama mientras pasaban las horas, hasta que de madrugada empezaron las contracciones. Cuando fueron más fuertes y seguidas, ya en la sala de dilatación, una tímida y jovencísima matrona se acercó y con voz baja y temblorosa nos preguntó si íbamos a querer ver al bebé cuando naciera. Es como si hubiera leído algún manual de protocolo que donde pusiera que había que hacer esa pregunta a los padres. La pobre eligió un mal momento. Mientras yo estaba con dolores insoportables de contracciones, lo único que quería era que todo terminara cuanto antes, irme a casa corriendo y encerrarme para no salir nunca. Con la poca voz que me quedaba de tanto gritar, le dije que no. Ella discretamente pues se dio la vuelta y se fue. Perdí la única oportunidad de ver a mi hija, acunarle, besarle, pedirle perdón y decirle cuánto la quería, por no estar psicológica ni emocionalmente preparada en ese preciso momento. No sabía que luego podía haber cambiado de opinión. Y me hicieron una pregunta una vez y ya no había vuelta atrás. Ojalá la matrona hubiera vuelto después de dar a luz, cuando yo ya estaba tranquila y serena, y me hubiera dicho que bueno, que verla sería pues de las cosas que podía haber hecho en ese momento, porque aún hoy, 2 años después, vivo con esa espina clavada y lloro cada día, mi alma no está en paz. En el hospital no nos dieron ningún recuerdo, no nos dieron nada. Lo que yo tengo como caja de recuerdos pues son las últimas ecografías, unas fotos de mi embarazada, el test de embarazo y las cenizas de mi hija, mi mayor tesoro. Un mes después acudí a anatomía patológica, intenté guardar la compostura mientras le explicaba al patólogo lo que me había pasado, pero me derrumbé y entre llanto desconsolado le pedí por favor que si tenía alguna foto de mi hija de la autopsia que me la diera, que la necesitaba, pero no había foto, era la última baza. Así que es necesaria la recopilación de objetos del bebé para que sean entregados a los padres sin esperar a que sea una iniciativa de ellos, recomendarle que bueno, que es una buena opción y que, puesto que eso es lo que se tiene en ese momento. Y por supuesto, pues importantísimo elegir el momento adecuado para proponer ver al bebé y hacerlo con palabras, calidad y mimo. Son pequeños detalles que marcan la vida, ¿no? Quiero traer este testimonio. Me parece muy importante porque realmente nosotros no queremos hacer daño, pero es verdad que hay cosas que nosotros nos tenemos que escuchar mucho a los padres, ver que ellos que necesitan y bueno, estar a la altura. Así como os digo, bueno, pues qué buenas prácticas vamos a tener, pues ya no solo dando la noticia, sino en la inducción, el posparto inmediato y en el puerperio. Generalmente básicamente el parto va a ser como un parto de atención normal. Es verdad que importante que el mismo equipo sea el que lleve a esta señora durante todo el proceso, acompañarla, informarle de la importancia del estudio etiológico, ofrecer apoyo por psicología durante el ingreso, favorecer el contacto con su bebé, si así lo desean, pues ayudarles en el proceso, ser respetuoso con el cuerpo, facilitar objetos de recuerdo si quieren los padres, permitir la realización de fotografías y que estemos acostumbrados al papeleo que conlleva esto, ¿no? Porque muchas veces, pues a ver los papeles como eran, que el personal estemos formados y sepamos cuál es la ley, ¿no? En el puerperio, pues respetar las creencias y ritos, cancelar el resto de las visitas programadas durante la gestación. Es habitual, usted no ha venido a la ecografía de las 20 semanas, ¿por qué no ha venido? Y realmente pues su bebé ha fallecido y podemos estar metiendo la pata. Explicar cómo va a ser el seguimiento posterior, resolver las dudas y nosotros lo que hacemos a través de la enfermera de enlace es ponernos en contacto con la matrona que la ha seguido durante el embarazo y de comunicarle la noticia y entonces esta matrona le va a dar una cita
digamos, especial, en un horario donde no sea el control habitual puerperal, a lo mejor en la cita de las citologías, para poder seguir a esta paciente, ¿vale? En el caso en que sea necesario, pues hacer un seguimiento conjuntamente con salud mental en atención primaria. Es importante, nosotros lo que hacemos que generalmente son pacientes que no quieren volver al hospital en un tiempo y entonces desde la unidad de alto riesgo las llamamos por teléfono al mes. Los resultados no se dan en la consulta de ginecología, sino se los damos nosotros. Aconsejamos esta visita puerperal y seguimiento por la enfermera de la planta también la solemos llamar a los 15 días en los casos complicados. Tampoco me quiero detener mucho en el tema de los trámites, pero a partir de las 26 semanas de gestación pues hay que registrar al bebé en el registro civil. Saber que cuando el bebé ha fallecido, después de los 180 días de las 26 semanas, pues ambos progenitores pues tienen su baja y demás. Cuando es menor de 180 días fallecido, pues no tienen ninguna prestación. Una pincelada sobre la muerte neonatal. Hay veces que la muerte se produce inmediatamente durante el parto y bueno, la muerte neonatal suele ser en la UCI. Son bebés que a lo mejor pues han tenido una complicación o han nacido muy prematuros, están en la zona un poco gris de la viabilidad y consensuadamente con pediatría pues a lo mejor son bebés que no tienen, son muy grandes prematuros y a lo mejor no se reaniman. Y entonces son bebés que van a fallecer en neonatal. Es lógicamente igual un fuerte impacto para ellos y cuando se produce, pues generalmente, como os digo, es en la UCI neonatal. Lo deseable sería que hubiera una habitación de despedida donde también se pudieran despedir de estos bebés, pero generalmente es un box de aislamiento y se intenta que sea pues en la zona de más privacidad. La información, como os digo, sincera, honesta, sencilla, con el máximo respeto, intentando resolver la duda y siempre junto al bebé. Y si se produce el fallecimiento, pues después de la adecuación del esfuerzo terapéutico, pues permitir que esa madre pues pueda acoger a su bebé en el momento final de la vida. Tras la muerte del bebé, pues se facilitará que la familia pueda estar con el bebé todo el tiempo que quieran. Pues se pueden utilizar también la cuna fría, como os digo. Y no solo a los padres, sino a hacer partícipes también, esto puede ser en la zona de paritorio, a los abuelos, hermanos, etcétera. Y también pues hacerlo de la caja de recuerdos. En la muerte neonatal es un bebé que ha nacido y ha fallecido, ¿vale? Hay que hacerle su certificado de nacimiento y su certificado de defunción, esto lo hace el pediatra. Importante aquí también cuando están en la zona gris, que son muy pequeñitos, ponemos que el Apgar a lo mejor ha sido 0,0, pero a lo mejor ese bebé ha nacido con vida. El poner que el bebé ha nacido con vida significa que esos padres tienen derecho a su prestación, ¿vale? Nosotros pues a lo mejor antes se decía que tenía que vivir el bebé 24 horas, pero ya no. Ahora con que sea minutos es suficiente para que ese bebé ha nacido con vida, se puede registrar en el libro de familia y los padres tienen derecho a su prestación. Importante, la madre lógicamente está en duelo. Hay manifestaciones específicas del duelo perinatal en diferentes áreas, sensitiva, sensorial, cognitiva, conductual. Digamos que son manifestaciones que son normales, ¿vale? Pero que son muy específicas del duelo. Y bueno, que hay que tenerlas en cuenta. Lo que sí hay que estar un poco avizor cuando el duelo se complica, ¿vale? Cuando se complica en casos de la muerte perinatal. Hay factores de riesgo como son que la madre pues sea muy joven o tenga ya más edad, que no tenga recursos para la gestión del manejo del estrés, tipo de personalidad, hay factores relacionados con el fallecido, es decir, que sea que si hay un apego o no, relacionados con la muerte, aspectos relacionales. Digamos que hay factores que hacen que ese duelo, que es normal que lo tenga, pues se complique. Nosotros estábamos trabajando
con esta escala, ¿vale? Es una escala de duelo perinatal que puede ser autoadministrada, la podemos dar en primaria cuando se sigue a la paciente y nos puede servir también para el seguimiento posterior. Y bueno, pues es una escala donde la madre pues rellena, por ejemplo, en el primer ítem, echo mucho de menos a mi bebé, ¿no? Pues en qué puntuación estaría. Entonces, cuando esto sobrepasa pues un nivel, pues puede estar indicándonos que ahí puede haber un duelo complicado. Así que esto lo vamos a pasar nosotros en primario. Así que, como os digo, bueno, pues el duelo perinatal existe, hagamos que sea visible con profesionales sanitarios que acompañan a las familias sin minimizar su dolor, sosteniéndolas y humanizando cada instante, independiente de las semanas de gestación o de la causa de la muerte. Hagamos que no sea silenciado. Cada muerte es única, es una hija que ha fallecido y esta muerte pues no se minimiza, no se borra, no se silencia, existe, no se sustituye por otro bebé ni es mejor ahora que más tarde. No es sabia la naturaleza ni un castigo de los dioses, no se sustituye por otro ni se olvida con el tiempo, no entiende de semanas de gestación ni de causas de muerte, no es un simple positivo que se desvanece en pocos días o semanas. Es un hijo al que se ama desde que se desea y que esos padres pues lo tienen en su corazón. Queda mucho camino, pero estamos en ello, estamos trabajando en la concienciación plena, vamos avanzando con las familias sobre todo y los profesionales sanitarios y las instituciones. Así que, bueno, muchas gracias. Susana, por acabar con esta ponencia en la última mesa de debate. No sé si hay tiempo o hay alguna pregunta, algún comentario para alguna de las tres ponentes. ¿Alguien en la sala quiere comentar algo o quiere preguntar algo? Pues, ¿tienes algún comentario? ¿Hay una mano? Hay una mano. No. ¿Hay micro? Sí, hay micro. Simplemente me ha dejado chocada lo de los 180 días para tener derecho a permiso por maternidad, que podría ser más equiparable a lo que es la viabilidad, ¿no? Por lo menos las 23 semanas. O sea, es decir, es como un poco contradictorio, porque 180 días y no... O sea, no sé, que me imagino que la baja será todo lo que el obstetra o la obstetra o el sanitario considere, pero lo que es el derecho por lo menos a una baja. Es que esta ley del registro civil es del 2011, entonces es verdad que el tema de la viabilidad depende también de cada sitio, de cada hospital. Es verdad que hay niños ya que nacen con 23 semanas y viven y tienen... y yo pienso que a lo mejor pues eran las 26 semanas, una cosa como que era antes. Ahora está la zona más gris, ¿no? Que puede ser grandes prematuros, 23 semanas, pero que estamos viendo que hay niños que consiguen sobrevivir más allá de las 23 semanas, 23, 24, 26, pero la 26 es ahora mismo el registro civil. Es la ley del 2011 la que se mantiene. Bueno, como no queda tampoco demasiado tiempo, y parece que, bueno, ya estamos cansadas también todas, ¿no? Llevamos aquí todo el día. Hacer un par de comentarios rápidos, ¿no? Un testimonio que me llegaba anoche justo, Esther, es que lo has nombrado y decías, bueno, esto de suprimir la lactancia, aunque... sin consultar la lactancia, ¿no? Algo así has dicho, y a pesar de haber consultado el lactancia, a pesar de que el médico ha leído delante de la madre muy bajo riesgo, etiqueta verde, el médico le dice a la mamá, extráete la leche y tírala, vamos, por si acaso.
y ya está, ¿no? Y dentro de una semana, cuando termines o 10 días, cuando termines este tratamiento, pues le vuelves a dar pecho, como si la teta fuese algo, ¿no? O como si la alimentación fuese algo tan fácil de retirar, quitar, poner a una criatura que no sabe amamantarse, o sea, no sabe alimentarse y sobrevivir en este mundo que no sea el pecho de su madre, ¿no? Y de ahí también un poco rescatar ese concepto que creo que es tuyo, de hipogalactia social, que no me extraña, ¿no? Que estemos abocados a esta hipogalactia social que bueno, enlazando un poco también con el conocimiento autorizado, ¿no? Y la autoridad médica que representa cuando estás en una consulta y tú eres madre con un bebé en brazos, ¿no? Y al otro lado de la mesa tienes a una persona con bata que te está diciendo estas cosas. Y respecto a la ponencia de Susana, es que claro, han sido 3 ponencias tan diversas, ¿no? Me han encantado. Hay un reciente estudio justo aquí en España, ¿no? Que habla también de la administración de sedantes cuando hay una pérdida perinatal, en el que creo, si no me equivoco y no recuerdo mal, que Ivone Olza también participó, ¿no? Donde se decían, habían cifras como que el 48% de las mujeres, ¿no? Se les sedaba y uno de los motivos era el sustituto del acompañamiento, justo lo que decías tú, ¿no? De que todo el mundo desaparecía de la sala, ¿no? Y que ese uso de sedantes pues tuvo efectos sobre el yo, sobre la capacidad de actuar de la madre y también efectos sobre la memoria. Y había un testimonio muy revelador en ese estudio que decía algo así como que me preguntaron si yo quería tomármelo o no quería tomármelo. No me lo preguntaron, simplemente me dijeron tómate esto, como si hubiese sido un veneno, me lo hubiese tomado y ya no estaba yo para estas cosas. Y qué gestos tan sencillos como el gesto de la mariposa, por ejemplo, qué revelador y qué importante es, ¿no? Para ese respeto profundo hacia este proceso que están viviendo estas madres. Muchas gracias por compartirlo. Pues entonces damos por cerrada esta última mesa de debates y se clausura la jornada del Congreso con la última mesa, ¿no? De clausura. Gracias a todas.